Continuando, hermanos míos amados, con nuestro tema que nos ha convocado a todas estas sesiones, la cristología. Una breve introducción, en principio, al Cristo de Pablo, que es lo que vimos en las sesiones anteriores. Hoy también vamos a avanzar un poco más porque ¿qué opinaban los otros? ¿Qué opinaban los demás? Los otros escritores bíblicos, ¿cómo ven a Cristo? Ya vimos un poco cómo lo ve Juan y hemos visto también que esta mirada es básicamente muy similar, muy similar. Si hubiera algo que Pablo estuviera equivocado, cosa que no lo estaba, recordemos que en Hechos 15 se dice que Pablo discutió varias cosas con los de Jerusalén y probablemente también cosas profundas y teológicas que él quizás entendía en mayor profundidad la persona de Jesús. Recordemos que sus discípulos, hasta antes de la venida del Espíritu Santo, no entendían muy bien la persona de Jesús. De hecho, ellos decían: ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? ¿Quién es este que camina sobre el agua? Entonces había una cierta perplejidad con respecto a la persona de Jesús. Pablo conoce al Jesús ya glorificado, al Señor Jesucristo. Lo conoce en otra etapa, lo conoce en el estado actual, no en el estado de su humanidad. Entonces, si hubiera algo distinto, algo que no correspondiese, perfectamente Juan, que escribió 20 años después y tal vez más de los escritos de Pablo, eh, habría quizás escrito algo distinto, algo diferente, pero vemos que básicamente es lo mismo. Está contenida la misma cristología en el Evangelio de Juan, en las epístolas paulinas y también, por supuesto, en los sinópticos, porque de ahí se desprende gran parte de toda la enseñanza que nosotros conocemos. Pablo lo que hace es darnos una mirada más profunda, un entendimiento mayor acerca de la persona de Jesucristo. Pero hay otros escritores también. Por ejemplo, el escritor anónimo de Hebreos. ¿Qué dice él respecto a la persona de Jesucristo? ¿Qué dice Santiago, el hermano del Señor? También hermano de Judas. Y Pedro, apóstol principal, junto con Juan del grupo de los 12. Quizás ellos no son tan extensos sus escritos con respecto a los de Pablo, pero en síntesis, ¿qué es lo que ellos manifiestan respecto a la persona de Jesús? Eso es interesante porque así podemos ir estableciendo que en verdad Pablo no es el iniciador de ningún tipo de movimiento extraño que no sea pertinente a los hechos reales, a la historia verdadera. Sencillamente Pablo abre esa historia para contarnos algo más profundo, que está más allá de los acontecimientos visuales. Entonces, es importante también ver los paralelos en otros libros del Nuevo Testamento o cartas, no lo llamamos libros, pero muchos son cartas, otros son discursos, otros tal vez como el de Hebreos podría ser una larga homilía. Entonces, ¿qué es lo que estos seguidores también del Señor nos dicen respecto de la persona de Jesús? Así que vamos a dar un paseo por esos lados, vamos a ver qué es lo que encontramos ahí. Partimos con Hebreos, vamos a seguir la misma línea que acabamos de indicar, Hebreos, Santiago, Pedro, y partimos con Hebreos. ¿Qué nos dice Hebreos con respecto a Jesús? Si uno analiza y busca estos nombres de Cristo o estos títulos, recordemos que en un principio eran títulos, y luego comienzan a ser nombres propios. Ya a esta altura de la escritura neotestamentaria, estos nombres o estos títulos ya son nombres personales, exclusivos, únicos de la persona de Jesús. En la epístola a los Hebreos, por ejemplo, la palabra Cristo, que es Mesías, el Cristo, la encontramos 12 veces. Es decir, tiene bastante lenguaje relacionado con el Mesías. También encontramos 7 veces la palabra hijo, así solita, y la palabra hijo de Dios o la expresión hijo de Dios 3 veces. Entonces vemos que en cuanto al lenguaje, el llamar a Jesús como el Cristo o el Hijo de Dios era un lenguaje común en la iglesia del siglo I. O sea, esta gente ya no explica, no dice nada, porque ahora ya es una
aceptación de la iglesia ya conoce estos términos, sabe el significado de ellos. De hecho, ya cuando Pablo escribió, por ejemplo, ya habían pasado 20 años y la iglesia ya conocía acerca de estos títulos, ya eran parte de su propia doctrina. Pablo, con la revelación directa que recibe de Jesús, va a ampliar ese vocabulario y ese conocimiento que se tenía de parte del Señor. Y también lo va a contrastar con los otros escritos, porque recordemos que la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro, no es de interpretación privada, no es que a alguien se le ocurra escribir algo sin tener en consideración a los demás. Es lo que hacemos todos nosotros hasta hoy en día. Usted, tal vez, que puede ser predicador, pastor, escribe algo, siempre está consultando a otros escritores para poder estar en sintonía con una doctrina ortodoxa, conservadora. Aunque en los tiempos de los escritores bíblicos esa literatura era casi nula, eran muy pocos. De hecho, Pedro dice que él conoce los escritos del hermano Pablo, que son un poco difíciles de entender y que los indoctos tuercen. Entonces, los escritos de Pablo ya eran conocidos. Y Juan, sin duda, que escribió el último de los libros del Nuevo Testamento, él conocía perfectamente la literatura paulina. Y si hubiese habido algo que corregir, lo habría corregido sin duda. Pero no había nada que corregir. Porque Pablo mismo dice que se juntó con la gente de Jerusalén y les explicó el evangelio que él estaba anunciando por sus tierras, por Siria, y de donde era Tarso y esas regiones, de Siria, Cilicia. Y dijeron que estaban de acuerdo con lo que él estaba enseñando, que estaba bien. Y de hecho Pablo, si uno lee, por ejemplo, otros libros, vamos a ver que hace ciertas correcciones también a los de Jerusalén. Como por ejemplo, que no era correcto que se estuvieran circuncidando los gentiles. Tampoco era correcto que se despreciasen o se hicieran ciertas diferencias con los gentiles cristianos, como lo hizo Pedro y que Pablo lo encaró cara a cara. Entonces, la teología paulina era conocida y también en ciertas prácticas fue correctiva. Entonces ahí tenemos que el lenguaje de hebreo encierra el mismo lenguaje que nos tiene acostumbrado Pablo, que nos tiene acostumbrado Juan. Recordemos que Juan dijo, estas cosas han escrito para que creáis qué cosa, que Jesús es ¿quién? El Cristo. ¿Y qué más? El Hijo de Dios. El escritor de hebreo también menciona ambos conceptos y Pablo los mencionó muchas veces también. Entonces hay una transversalidad en esto de referirse a la persona de Jesús, lo cual va mostrando que la iglesia era natural y era costumbre de ellos referirse a estos títulos y todos entendían perfectamente qué es lo que estábamos hablando. Uno de los textos más conocidos quizás y más bellos, más poéticos que tenemos también es sin duda el prólogo de Hebreos, así como tenemos un prólogo en el Evangelio de Juan que es maravilloso. También este prólogo, estos 4 primeros versículos de la epístola a los Hebreos, sabemos que no sabemos, mejor dicho, quién escribió esto. Algunos han propuesto a Pablo, otros a Bernabé, pero lo cierto, lo indiscutible es que no se tiene certeza de quién escribió esta epístola. Y lo único que sabemos, porque el título que tiene es a los hebreos. A los hebreos. El lenguaje que utiliza, sí, es hebreo, está muy enraizado en lo que es el Antiguo Testamento también. Y por supuesto fue escrito en griego porque todos los hebreos o judíos que estaban fuera de la Palestina, en la diáspora, en la dispersión, y que estaban por todos lados, estaban viviendo en ciudades helénicas y paganas. Entonces, y el lenguaje común que se utiliza era el griego. Ya lo explicamos, las nuevas generaciones que estaban fuera de Palestina hablaban el idioma circundante, o el idioma más común, que en este caso era el griego koiné, que como hemos explicado ya, era un lenguaje muchas veces local, con una columna vertebral que es el griego, pero que también tenía muchas aplicaciones locales, entonces iba variando de lugar en lugar. Tal vez por eso encontramos algunas literaturas que son un poco distintas en algunas palabras, pero que en el fondo comunican el mismo mensaje. Este
prólogo, hermano, contiene una riqueza tremenda y de muchas cosas. Vamos a analizarlo un poquito y vamos a ver qué es lo que encontramos aquí en un par de láminas más. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, lo voy a leer porque vamos para refrescar la memoria, porque después vamos a hablar de estos conceptos y puede que algún hermano o hermana esté un poco desorientada de lo que estamos hablando. Entonces, para que eso no ocurra, vamos a dar lectura a esto. Generalmente, en las exposiciones que se hacen no se leen. Cuando son alumnos, por ejemplo, porque se da por hecho que el alumno los conoce. O sea, si bien es cierto, tal vez no lo haya estudiado, pero los conoce los textos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Sin duda un texto que podríamos escribir un libro con estos 4 versículos, porque el contenido que tiene, hermano, es de una riqueza pero inconmensurable. Vamos a analizar algunos conceptos. Usted va a ver que adentro de esos conceptos, cada uno de esos conceptos podría ser un capítulo del libro y ver cómo este concepto es desarrollado por este autor y tal vez también por otros autores en sus paralelos. Primero, aquí hay una verdad fundamental, que partimos cuando nos dice ahí, Dios habiendo hablado. Jo Theos Lalesás, Dios habiendo hablado. ¿Cuál es la verdad fundamental que contiene esta apertura de la epístola de los hebreos? Sencillamente, Dios habló. Dios se comunicó con el hombre. Dios tomó contacto con el hombre, en este caso con los antepasados de sus destinatarios. ¿Y quiénes son ellos? Hebreos. Le habla a un grupo de gente en términos netamente hebreos, por tanto asumimos que es una comunidad de hebreos cristianos, por supuesto, porque más adelante va a tratar el tema de la apostasía. Entonces, aquí hay una verdad fundamental. Dios habló. Eso es una verdad fundamental. ¿Y dónde habló? Él también lo va a explicar. Dice que habló muchas veces. La palabra muchas, que se utiliza mucho en este texto, varias veces, es polímeros. De muchas veces, o sea, reiteradamente, en mucho, saquemos cuenta que en lo que es el Antiguo Testamento hay alrededor de varios miles de veces en las cuales, más de 2000, 3000 veces, en la cual en la misma palabra Dios dice, vino a mí palabra del Señor, el Señor dice, el Señor ha dicho, Jehová, y así, esas expresiones denotan que Dios habló en otro tiempo, como dice acá. ¿En cuál tiempo? En el tiempo antes de Cristo. ¿A quién le habló? A los padres, que eran los padres, los antepasados de la nación de Israel. ¿Por medio de quién? Por medio de los profetas. Entonces, aquí hay un paralelo, porque el escritor de Hebreos dice que Dios habló, eso está claro. Y que habló muchas veces, no una, muchas. Que lo hizo en otro tiempo, lo cual está diciendo que ahora hay un tiempo nuevo. Y le habló a los padres por los profetas. Y ahora viene un paralelo, que es idéntico a este, pero que está en tiempo presente. Ha hablado. Habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado. Es decir, esto es presente. En los postreros días. Los postreros días dieron inicio desde el advenimiento del Señor. Entre la primera y la segunda venida es lo que se le llama los postreros días. Es un periodo largo de tiempo. Entendemos que no son un grupo de días, sino que es un periodo de tiempo, en este caso indefinido, que solamente en la mente divina
está el término de este periodo que se denomina los postreros días. ¿Y a quién le habló? A nosotros. Antes le habló a nuestros padres. Lo habló por los profetas. Y ahora nos habla a nosotros. ¿Por medio de quién? Del Hijo. ¿Quién habló? Dios. ¿Por medio de quién ahora? El Hijo. ¿Cuál? El Hijo de Dios. Entonces vemos que en la introducción el autor hace este paralelo entre su pueblo antes de la venida de Jesús y su pueblo después de la ascensión de Jesús. Es decir, ahí, y en ese intertanto el que habla también es el Señor, que habló estando acá en su ministerio terrenal, y sus palabras fueron recogidas y fueron preservadas por la acción del Espíritu Santo y por la labor de los escritores que fueron inspirados. Y ahí tenemos hoy día la palabra, lo que denominamos nosotros la palabra del Señor, que si bien es cierto es una traducción que ha tenido muchas modificaciones, sigue siendo integralmente la palabra de Dios. Porque tal vez uno pueda pensar, no, que esto es una copia y las copias no tenemos certeza que sean fieles al original. No. Eso sería pensar que Dios no tenía en consideración que los originales iban a perecer y que el original no iba a estar. Pero no, desde un principio lo hemos recalcado y lo seguimos diciendo, que si bien tenemos una copia, porque uno podría decir, bueno, ¿y qué dice la Biblia en inglés, en chino, en ruso? Son todas traducciones igual que la nuestra. Y todas dicen lo mismo. Quizás las palabras son diferentes, pero la comunicación que estas palabras hacen es la misma, porque el mensaje es uno solo. Entonces, tenemos este texto sagrado hoy día, a lo cual denominamos Antiguo Testamento o Biblia, y específicamente en este Nuevo Testamento, en los Evangelios, Cristo nos habla directamente a nosotros. Y fíjate ahora esta superioridad que está en Cristo también. Hay aquel elemento que van como en triadas. Dice, esto es literal, esto estamos analizando el texto, por eso que dijimos nosotros que se podría escribir un libro. Ya tuvimos el primer capítulo en donde Dios les habló a nuestros padres por los profetas, ahí está el concepto y ahí están los elementos que conforman ese capítulo, ¿verdad? Dios, los padres, los profetas y su mensaje. Luego tenemos el Nuevo Testamento, ahí podemos tener otro capítulo sin ningún problema, en donde en este tiempo, ¿cuál tiempo? Los posteriores tiempos, Dios sigue hablando, ahora nos habla directamente a nosotros y por medio de su Hijo Jesucristo. Y así podemos seguir, aquí podemos tener otro capítulo con esta triada, en donde Dios constituyó heredero de todas las cosas. ¿A quién? Al Hijo. Heredero de todas las cosas, por eso dice que somos coherederos con Cristo. Todo, nótese que dice todas las cosas. Y todas las cosas, como yo siempre recalco, son todas las cosas. Y también aquí tenemos otro elemento que se constituye y que va en la misma línea de Pablo en su carta a los Colosenses, y que va en la misma línea del prólogo de Juan, y que va en la misma línea de otros escritos donde se hace referencia a esto. Jesús es agente activo de la creación, por el cual hizo el universo. Lo que da a entendernos directamente ahora, aquí, cuando dice por el cual hizo el universo, que hay una preexistencia de Cristo. Es decir, Cristo es antes que el universo. Y antes del universo solo existía la deidad, solo existía la eternidad. Entonces, este lenguaje tenemos que bien entenderlo nosotros también. Este lenguaje, porque aquí nos dice que Cristo es preexistente, pero entendemos que cuando Él dice que por Cristo, por medio de Él, por el cual hizo el universo, Él era antes que el universo. Porque si fuera criatura, ya formaría parte del universo. Pero vemos que Él es antes. Y esto coincide con lo que dice Pablo y con lo que dice Juan también, que son los teólogos como más predominantes en el Nuevo Testamento. Exactamente. Y también habla de esto que Él es el sustentador, no es solo el creador, no es solo el dueño, porque heredero de todas las cosas, no es solamente el dueño de todo lo que existe, no solamente Él hizo todas las cosas que existen, sino que además Él sustenta todas las cosas que existen.
Entonces, uno puede ver aquí claramente que este lenguaje está indicando que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, es Dios. Porque estas mismas cosas las encontramos en el Antiguo Testamento, estos conceptos de que de Dios es toda la tierra y su plenitud, que Dios dijo y se hizo con la creación, y que por su palabra. Entonces, los mismos conceptos que Pablo también tomaba del Antiguo Testamento y lo aplicaba a Cristo, vemos que aquí también el autor de Hebreos toma ese mismo ejercicio y hace exactamente lo mismo. Toma elementos del Antiguo Testamento y lo aplica como un cumplimiento o como algo que se comparte entre Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, Jehová, y Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, en el Nuevo Testamento. Entonces vamos viendo que ellos comparten cosas en común. Y usted sabe que la deidad no comparte con nadie, solo con la deidad, su naturaleza. Y aquí vemos que la naturaleza de Cristo es la misma. Y esto no lo inventó nadie, sino que el propio Jesús lo dijo. Yo y el Padre uno somos. Ese uno somos de la misma naturaleza. Por eso que y sus interlocutores lo entendieron perfectamente. O sea, entendieron perfectamente las palabras de Jesús. No hay equívoco al decir que Jesús es de la misma naturaleza que Dios el Padre. Porque yo me dije, cuando Jesús es enjuiciado, ¿verdad?, por el sumo sacerdote, y Jesús le dice, bueno, ¿por cuál de mis obras ustedes me condenan? Y él le dijo, por ninguna, sino que por blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Es decir, ellos entendieron las prerrogativas divinas de Jesús. Y esa misma prerrogativa son las que expresa Pablo, son las que expresa Juan, son las que expresa el autor anónimo de Hebreos, son las que va a expresar Jacobo, son las que va a expresar también Pedro. O sea, todos entendieron el mensaje de Jesús. Y un mensaje temprano. No es una cristología posterior a la muerte de los discípulos del Señor, ¿no? Como ya hemos visto, las probabilidades de que toda esta doctrina teológica que aparece en las epístolas paulinas, en los hechos, en los evangelios también, ya formaba parte de la vida de la iglesia desde el primer año de la ascensión del Señor. ¿Qué más podemos decir con respecto al libro de Hebreos, con respecto a los nombres y títulos de Cristo? Ahí tenemos, por ejemplo, mire, hijo, son los mismos conceptos que encontramos tanto en la cristología paulina como en la joanina. Hijo, no lo vamos a escribir cada uno porque lo hemos hecho varias veces. Primogénito, de protogenes, primer gen. Entonces, primero. Señor, los nombres combinados, los títulos combinados, Cristo Jesús, el Mesías Jesús, para aquellos que dicen que nos hacen referencia al Jesús de los evangelios, eso es un error. Lo que pasa es que muchas veces algunos eruditos quieren leer en los escritos lo que ellos desearían que estuviera escrito. Parece acertijo la cuestión, pero no lo es. Cuando ellos mencionan a Jesús, siempre están haciendo referencia a Jesús de Nazaret. Cuando se habla acerca de la muerte, cuando se habla acerca de la sangre, se está hablando justamente de Jesús. También se menciona el Cristo, Hijo de Dios. Ahí está nuevamente 3 veces Jesús a secas. El unigénito o el Hijo único. Es único porque está hablando acerca del Hijo de Dios. Pues si hablamos de su humanidad, él tuvo más hermanos. De hecho, Santiago o Jacobo, como originalmente, el nombre Santiago viene por una tradición española de San Jacob, que terminó siendo Santiago. Y así lo conocemos nosotros hoy día. Está también Judas, que era el otro medio hermano del Señor, hermanos de madre. Jesucristo, ya aquí, nótese cómo la palabra Jesús y Cristo se ha fusionado, ya era fusionada en aquel tiempo. Y también, por supuesto, Señor Jesucristo, que tiene varios nombres y títulos combinados que comunican cuál es la cristología que el autor de Hebreos está utilizando o que él manifiesta. Ahora,
Si usted quiere profundizar más en cada uno de estos nombres, esta es la referencia, la puede buscar en su Biblia y ver el contexto y ya va a entender de qué cosa está hablando directamente en cada uno de esos textos y en referencia a cada una de estas cosas. Entonces, si usted se fija aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 referencias distintas a la persona de Jesucristo. Imagínense, aquí ya tenemos para escribir un capítulo con cada uno. Por eso digo yo, el puro prólogo, no, porque después está, por supuesto, todo lo que es la investigación. Este sería como el esqueleto de ese escrito. Después viene toda la investigación, viene todo lo que es la parte exegética, etcétera, y vamos construyendo un escrito. Pero aquí, con el simple hecho de leer en nuestro idioma este libro de Hebreos y cualquier libro de la Biblia, es una tremenda bendición. Es algo maravilloso poder leer la palabra. Ojalá que todos nos enamoráramos cada día más de la palabra del Señor. Y que cada vez, ya no estemos leyendo párrafos, sino que estamos analizando cada una de las palabras para conocer más en profundidad qué es lo que ellas comunican. Porque cada palabra por sí misma comunica. Las palabras son un concepto comunicativo. Y luego el conjunto de palabras y el arreglo de esas palabras pueden comunicar múltiples cosas. Lo que pasa aquí, con los nombres y títulos de Jesús, que enfatizan Cristo Jesús, Cristo Jesús, Jesucristo. Todos esos enfatizan algo. Estos nombres son compendios teológicos de la naturaleza de Jesucristo, tanto divina como humana, porque era 100% Dios, 100% hombre y sigue en esa condición. Por eso que el apóstol Pablo dice, en él habita, no que habitó, la plenitud de la deidad, habita corporalmente. Lo que está diciendo aquí, Jesús mantiene su cuerpo físico, humano, glorificado, se ha transformado, tal como vamos a ser transformados todos los creyentes que guardemos nuestra fe hasta el final. ¿Qué más podemos decir respecto del autor de Hebreos? Tal vez algo que podríamos haber incorporado en nuestra lámina podría haber sido la apostasía. La apostasía, que es algo que se da exclusivamente dentro del seno de las comunidades cristianas. No se puede apostatar de algo en lo cual nunca se ha creído. Por tanto, el apóstol Pedro también habla de este tema, Judas también habla del tema, de los falsos maestros, de la apostasía, y Pedro dice que algunos, habiendo degustado la benignidad del Señor, se volvieron atrás. Entonces, y ahí donde aplica el tema ese que vuelve el perro al vómito, etc. Para describir cuál es la condición del ser humano cuando deja a Cristo. La fe es algo, no es como una quimera, no es como algo etéreo, algo así como no. La fe es algo que está fundamentado en hechos comprobables. Eso también es interesante notarlo. Uno dice comprobables ¿cómo? Comprobables cuando se comprueban hoy en día muchas cosas. Por ejemplo, ¿usted cómo comprueba que, no sé, porque la semana pasada, el domingo pasado, usted fue a la iglesia? Porque científicamente no se puede probar. No todo se puede probar científicamente. Entonces, ¿yo cómo compruebo que fue a la iglesia? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Aquí tomé apuntes de la predicación. Conversé con fulano. Mucha gente me vio, muchos testigos, habían, no sé, 30, 40, 50 personas que me vieron a mí, y ellos pueden testificar que me vieron y que ellos vieron lo que yo hice, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay otro método empírico, que uno puede también demostrar la verdad de las cosas. Y esa es la verdad que está reflejada dentro de las Escrituras, porque, aunque usted no lo crea, se han hecho tantos análisis respecto de las personas que escribieron el Nuevo Testamento, y ninguno ha arrojado que estuvieran bajo cierto estado hipnótico, o que estuvieran influenciados por otras cosas. No muestran cuadros de delirio, ni tampoco
un carácter de gente que está mintiendo, ¿no? Psicólogos, abogados y todo tipo de profesionales siempre han buscado un acercamiento con la escritura y ellos han determinado que no hay ninguna prueba y ninguna señal de que esos escritos no se correspondan con la verdad. Es como el testimonio de una persona, por ejemplo, uno puede testificar por exhorto, o sea, poner por escrito su testimonio y ante el juez es tremendamente válido. Y así es como tenemos muchos abogados importantes que han hecho juicio a muchos de los aspectos de la persona de Jesús, a la deidad de Jesús, a la resurrección de Jesús, etc. Y siempre el relato ha salido airoso. Y es más, esas personas se han ido convirtiendo a Cristo. Y hay casos tremendos, como el general Wallace que escribió Ben-Hur, por ejemplo, o Morrison que escribió el libro ¿Qué movió la piedra? Y así muchos otros casos que se han propuesto. Sir William Ramsay, el padre de la arqueología moderna, el inglés, que él quería demostrar que el libro de los Hechos era una falsedad, que tenía muchos anacronismos, que había mucha deficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Después que estuvo como 25 años por allá por la Palestina haciendo hoyo, en uno de sus libros escribió que no habiendo encontrado ninguna evidencia que haga pensar que el escrito de Hechos sea falso, como hombre de ciencia y objetivo y amante de la verdad, no me queda otra cosa que declararme cristiano, porque he encontrado como 25.000 pruebas que sí afirman de que el libro de los Hechos tiene pleno respaldo de su veracidad. Y esos son hechos concretos. Por eso que después han salido muchos teólogos liberales que han tratado de colocar mantos de oscuridad sobre la clara verdad de las escrituras y hasta el día de hoy nunca lo han conseguido. Y siguen habiendo intentos, queriendo seguir una erudición que descarta lo sobrenatural, que descarta la revelación de Dios y está basado solamente en la racionalidad. Ese tipo de erudición nunca ha llegado a ninguna parte. Y eso no lo digo yo, lo dicen los propios eruditos también. Nunca, siempre están en un callejón sin salida, siempre llegan a un lugar donde se les acaban las ideas. En cambio, los conservadores, a los cuales nosotros nos sumamos, siempre están teniendo respaldo de las diferentes ciencias con respecto a la verdad bíblica. Tenemos, no sé, por la lingüística, la filología y una serie de otras cosas más que, por ejemplo, del Antiguo Testamento hay muchas cosas que hoy día los historiadores conocen porque estaba en la Biblia. Y tratando de mostrar que la Biblia tenía invenciones, encontraron las mismas cosas que relata la Escritura. Uno lo ha hecho, por ejemplo, importante es cuando Abraham va a rescatar a su sobrino Lot y se va por el camino real, que era un camino que conectaba el país de norte a sur en ese tiempo, y que nunca habían tenido, no había en ninguna parte, en ningún lado, alguna mención o algo acerca de ese camino. Y los arqueólogos lo encontraron. También había muchos pactos con distintos pueblos que no había ninguna referencia en ninguna parte, hasta que los arqueólogos encontraron esos pueblos. Y así, la arqueología es una ciencia. Recomiendo el libro de Pfeiffer, que es la arqueología bíblica, y hay muchos casos que usted puede conocer y tener mucho argumento para conversaciones, para tertulias, para defensa de la fe. Avancemos un poquito más con la cristología ahora de Santiago y Judas. Estos dos son hermanos del Señor, hermanos incrédulos del Señor. Recordemos que ellos estaban ahí cuando Jesús estaba hablando, ¿verdad? Y llegan algunos y dicen, tu mamá y tu hermano te buscan, están allá afuera. Y cuando Jesús le dice, bueno, ¿y quiénes son? ¿Quién es mi madre? ¿Quién son mi hermano? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, no se prestó mucho para eso de tu mamá, tu hermano están allá afuera. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que sus hermanos no creían en él. El mismo Mateo dice, porque pensaba que estaba fuera de sí, estaba hablando por tonteras.
O sea, nuestro hermano peló cable, tenga que pegar un martillazo muy re fuerte cuando estaba trabajando seguramente, por eso que está pelando cable ahora. Entonces ellos lo fueron a buscar porque estaba fuera de sí. O sea, había un poco enloquecido. Por eso Jesús no va con ellos. No estoy loco, estoy hablando cuerdamente, así que no, hasta luego. Después que lo vieron resucitado, estos señores creyeron en Jesús. Y de hecho Santiago o Jacobo se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén. De hecho, cuando vemos el primer concilio que se celebra ahí, en Hechos 15, estaba justamente Jacobo y él presidía el concilio, no fue Pedro, que es una fuerte evidencia interna en que refuta la doctrina católica acerca del papado. Y si alguien hubiese sido el papa de los gentiles, tendría que haber sido Pablo, porque a ese le comisionó esa labor. A Pedro se le dio el ministerio para los hebreos, para los judíos, para los de su nación, y a Pablo el de los gentiles o de los paganos. Ahí estamos todos nosotros, los que no somos judíos. Aquí, si es cierto, por el contexto que está hablando Santiago, él no está haciendo una apología de la persona de Jesús, nada, pero fíjese cómo él se refiere a Jesús. En ningún momento lo hace ver como un familiar cercano, como cualquiera podría decir, no, yo soy el hijo del pastor, ¿pa? Él podría haber dicho perfectamente, yo soy el hermano del Señor, ¿no? Nunca dice Santiago, hermano del Señor, siervo de Jesucristo, no. Yo que él dice Santiago, siervo del Señor, ¿no? Del Señor Jesucristo. Entonces, se refieren a él, y Señor es un título que denota, como lo hemos dicho, deidad. Deidad, porque es el término que ya a esta altura de los escritos neotestamentarios la iglesia conocía perfectamente. De hecho, la sociedad helénica también conocía esto. Todos aquellos que eran temerosos de Yahvé, el Dios de los hebreos, los temerosos son aquellos que son simpatizantes con el judaísmo, pero que no se habían circuncidado y tampoco habían dado ese paso para convertirse al judaísmo. Eso es porque los que se convertían, los que eran gentiles, se convertían al judaísmo. Esos eran prosélitos, ya formaban parte oficial del judaísmo. En cambio, los temerosos eran gente que estaba ahí, pero que no participaba como los otros. También el término Señor a solas, a secas, porque en el principio lo identifican como el Señor. ¿Quién es? Jesús el Cristo. O sea, Jesús es el Señor y el Mesías. Pero también están conscientes que existe un solo Señor, y que es el Señor de sus escrituras sagradas, porque ellos nunca pensaron que estaban escribiendo los nuevos textos sagrados. Para ellos los textos sagrados eran los textos del Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos hoy día como el Antiguo Testamento. Entonces aquí vemos que Santiago le llama Señor a Jesús y lo fusiona con el título de Mesías. Por su parte, Judas, que tiene un puro capítulo, por eso hemos puesto solamente ahí los números de cada uno de los versículos, le llama Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor, y también le llama Dios. Dios. Entonces usted puede ver, el escritor de Hebreo se expresa en los mismos términos que el apóstol Pablo. Santiago, hermano del Señor, también ocupa algunos de esos nombres y títulos para aplicarlos a Jesús. Y Judas, el otro medio hermano del Señor, hace exactamente lo mismo, usa el mismo término que su hermano, Señor Jesucristo, Jesucristo, Señor, y también agrega Dios. Entonces, como usted puede ver, el concepto de cristología es transversal en los escritos del Nuevo Testamento, con algunos énfasis, con algunas extensiones, con algunas omisiones tal vez, como en este caso, que solamente se nombran y no se describe nada acerca de la persona de Jesús que ya no se conociera, porque sus contextos de escritos son otros. No están defendiendo, en el caso de Santiago, no está defendiendo alguna doctrina respecto a la persona de Jesús, sino que está haciendo él alusión que una fe verdadera tiene que rendir fruto. El árbol bueno da fruto. Si el árbol no da fruto, no es un árbol bueno. Una fe sin fruto no es una fe verdadera. Es una fe intelectual, teológica, pero no es una fe que se corresponda con la fe de Cristo. Por otro lado, Judas, que algunos dicen que Judas sería basado en el texto de Pedro,
para escribir su epístola, pero eso resulta bastante extraño. Más bien pareciera que es al revés, porque lo lógico es que un escrito se amplíe y no que se mutile. No sé si entenderá ese concepto. Un, un texto como el de Marcos, por ejemplo, ¿por qué se dice que, por qué se habla de la prioridad de Marcos? Prioridad significa el primero en ser escrito de los 3 evangelios sinópticos, porque se dice que el de Marcos es el primero en ser escrito, porque es el más corto. Y siguiendo el mismo principio, es más lógico pensar que un escrito es ampliado a pensar que un escrito ha sido mutilado. No tiene sentido. Si ya existe un escrito amplio y que está circulando, ¿para qué yo lo voy a mutilar? Para hacerlo circular como otra obra. No tiene sentido. Distinto es si existe un escrito, y Lucas lo dice perfectamente, que muchos han tratado de poner por escrito las cosas que fueron ciertas, etc. Ahí en el prólogo de Lucano, versículo 1 al 4 también, y que él hace referencia que hay otros escritos, que hay otros intentos de colocar por escrito la historia de Jesús. Porque también le ha parecido a él pertinente colocar las cosas en orden. Es decir, que siga una cronología. Las cronologías que utilizan ellos no son como las nuestras, son un poco diferentes. Pero que sí habla de todos los eventos más importantes en la vida del Señor. Por eso que Lucas tiene prácticamente más de un 40% de su escrito propio. Mateo tiene un 30% propio. Y ambos comparten todo el Evangelio de Marcos. Entonces, lo lógico es que Judas haya escrito antes que Pedro. Pero que tiene, por eso tiene la misma temática. Esto de los falsos maestros. Bueno, eso es debatible, en todo caso da lo mismo si quieren escribir primero que quién escribió después. Lo importante es qué es lo que escribieron. Y Judas justamente lo que habla también es acerca de los falsos maestros, que eso van a estar presentes en la historia de la iglesia siempre. Siempre van a estar presentes. La correcta interpretación de la persona, de la obra y del mensaje de Jesús es fundamental para la preservación de la sana doctrina. No da lo mismo enseñar o predicar cualquier cosa. Tenemos que ser fieles al mensaje del Evangelio en su contexto. Bueno, Jesucristo, ya lo mencionamos, que nombra esas cosas estos dos señores. Y aquí ya entramos en otro personaje fundamental dentro de lo que es la escritura. Ahí no voy a entrar a los debates de la autoría, eso ustedes lo pueden leer en cualquier libro, ahí los pueden encontrar, hay unos excelentes libros. Recomiendo, por ejemplo, el de Carson y Mu, que es una introducción al Nuevo Testamento, muy buena, muy buena. Hay varios también, otros más. Siempre es bueno que cualquier lector de la Biblia, cualquier predicador, cualquier maestro de escuela dominical, de lo que sea, y aunque sea un hermano que no hace ninguna de estas actividades porque le encanta la palabra de Dios, tener un librito de introducción al Nuevo Testamento. Porque hay cosas muy interesantes, como por ejemplo, quién lo escribió, por qué estamos a favor o en contra de determinada autoría, cuándo se escribió, por qué se escribió, para quién se escribió, cuál es el contexto que había en aquel momento, qué dio origen a este texto, y cuál es su contenido, cuál es la teología, la cristología, la soteriología, la eclesiología, que aportan el escrito. Entonces es fundamental, hermano. Ahí vienen esquemas también, cuadros de cada una de estas cosas que hay que hacer tiempo. Hay que hacer tiempo y disfrutar. No pensar, pero es que son libros así, claro. No, son horas de consulta, no es para que usted la lea de corrido. Es para que lo acompañen en sus lecturas. Es muy interesante. Un diccionario también. Una concordancia, todo ese tipo de cosas. Y hay software también para aquellos que les gusta la tecnología. Hay software maravilloso. Tengo varios de esos y me encanta estarlo revisando. Tengo mis preferidos también ahí. Sí, eso se los recomiendo. Auxiliares bíblicos también, un atlas para conocer los lugares donde están ubicados. Historia, comentarios, toda la literatura que usted pueda reunir siempre es bienvenida para la lectura y el estudio de la palabra del Señor. Y uno va a tener mucho material para compartir con los hermanos si es que enseña o predica o pastorea.
Vamos con Pedro. No, si usted se fija, no me estoy deteniendo en cada uno de estos conceptos, pues ya lo hemos explicado anteriormente. Lo que estamos haciendo aquí, estamos viendo los paralelos que existen entre la cristología que ya hemos visto, perdón, no visto, de Juan y de Pablo principalmente, con estos otros escritores del Nuevo Testamento, cómo todos conservan esta transversalidad con respecto a la persona de Jesucristo. Nadie está hablando cosas distintas, sino que todos están unificados con respecto a esto. Todos tienen un entendimiento de la persona del Señor. Y qué bueno que Pedro, que es uno de los que estuvo acompañando a Jesús durante todo su ministerio terrenal, eh, y que después le fueron encomendadas grandes obras a Pedro, eh, nos diga cómo él recuerda. Por eso estos son recuerdos del apóstol Pedro. Ya está viejito. Si es correcto lo que dice la tradición, que Pedro murió el año 67 bajo el reinado del nefasto Nerón, entonces estos escritos deben ser anteriores. A veces también eh, algunos proponen que tal vez los escritos como los conocemos hoy día no hayan sido de esa manera, sino que hayan sido retocados por algunos discípulos de ellos mismos. Lo cual no tiene nada de malo, porque, por ejemplo, Marcos escribe su evangelio sin haber sido testigo, eh, valga la redundancia, presencial del ministerio de Jesús. Sin embargo, escribe. ¿Y cuál es la fuente de su escritura? Pedro. ¿Sí? Él acompañaba a Pedro cuando estuvo en Roma. Y usted sabe que los viajes no son tan rápidos como hoy en día, que se cruza el mundo en 24 horas. ¿Ah? Pero en el tiempo eran semanas de viaje. Y en esas semanas, no creo que hayan ido los dos calladitos. Tiene, Marco tiene que haber escuchado a Pedro muchísimas veces hablar acerca de la historia del Señor, de la vida de Jesús, y haber tomado una gran cantidad de apuntes también. Y también apuntes de memoria, memoriales, porque los judíos tenían esta característica de poder construir el pensamiento, y entonces las historias, y eso también Jesús lo hacía, porque Jesús, para que la gente se grabara su enseñanza, ¿qué es lo que hacía él? Contaba una parábola. ¿A quién se le olvida la historia? Y más encima si es que la contó en un momento especial, en un momento específico, y con una gracia como tiene que ser la gracia del Señor, y con una naturalidad y una profundidad que la gente quedaba admirada. Entonces, tenemos también, es importante que esto que Pedro nos menciona aquí, es lo mismo que se nos menciona en las otras cartas. El Jesucristo, ahí lo tenemos, el Señor Jesucristo, Cristo y el Señor. Nótese que tanto los otros escritos como de Santiago, como de que los otros escritos, tanto los de Santiago, los de Judas, los de Hebreos, están los mismos nombres, las mismas designaciones del Señor, los mismos títulos, las mismas fusiones entre nombres y títulos. Son los mismos, lo cual, puedo insistir, lo cual, y no sé cuáles son los principales, estos. Jesús el Cristo, el Señor, y que es un compendio de teología, Señor, ya tiene una connotación totalmente divina. Jesús, una connotación totalmente humana, y Cristo, que tiene que ver con una misión que tiene ribetes de deidad también. Por eso que se recalcan estas cosas en la persona de Jesucristo, porque lo fundamental es creer en Él. ¿En quién? En Cristo. Y para creer en Cristo tenemos que descifrar, bueno, ¿y quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Es un hombre más? ¿Por qué la gente no es devota de, no sé, pues de Napoleón, ¿ah? de Calígula, ¿no? ¿Qué tienen que aportar ellos a la existencia humana, a la vida del hombre? Nada. Pero en cambio se nombra Jesús y es toda una cosmovisión distinta, diferente, tremenda. Ahí usted después puede consultar, yo le invito, porque esta misma se las voy a mandar en PDF para tener los textos, y así se van directamente, no tienen que estar buscando
en cada texto los nombres del Señor. Ahora también le invito a que cuando usted tenga lecturas de otros libros, de otras cartas, eh, también usted pueda, por ejemplo, nos faltan las pastorales. No sé si alcanzaríamos a ver las pastorales. También ver que ahí hay unas cosas muy interesantes de las pastorales. Porque estas son como doctrinales algunas. Algunas son apologéticas, como el caso de segunda de Pedro y Judas, que están presentando defensa y advertencia ante los falsos maestros. Entonces, las pastorales, las mal llamadas pastorales, porque ninguno de los dos a los que se le dirigen son pastores, ni Timoteo ni Tito son pastores, o al menos no se nombran como tales. Son colaboradores del apóstol Pablo. Pero los contenidos que tienen las epístolas son los fundamentos para el pastorado. Porque luego que desaparezcan los dos y Pablo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo va a hacer la iglesia para ir definiendo qué personas son idóneas para ocupar estos cargos? Ahí entra en juego la epístola. Que algunos dicen que no son paulinas, definitivamente no lo son, dicen, que fueron escritas tardíamente en el siglo II y que no forman parte del corpus paulino, pero en mi opinión eso no tiene mucho fundamento. Pero cuando uno analiza los contenidos, como es que esos contenidos están presentes en los demás escritos de Pablo, incluso en aquellos que son considerados como auténticos. Lo dijimos, ¿se acuerdan? Dimos las epístolas de Pablo, las aceptadas, las rechazadas, las cuestionadas, las auténticas, como le llamaban ellos, y las pseudoepigráficas, o sea, que fueron escritas a nombre de Pablo por otra persona. Y que aún así, si eso fuese cierto, él mismo está diciendo esta doctrina es paulina, y de hecho concordante con el resto del corpus auténtico de Pablo. O sea, no encontramos cosas distintas, ni nuevas, son las mismas que están aplicadas en otros contextos. La segunda epístola de Pedro, para muchos, no es petrina, no es parte del escrito de Pedro. Sin embargo, el mismo escritor menciona que esta es su segunda carta de ese mismo grupo. Entonces ya le he escrito antes. Y si entendemos que el que escribió antes fue Pedro, no tenemos razón para pensar que en la segunda carta no fue Pedro. Y Pedro también vuelve a recalcar lo mismo que ya hemos estado viendo en esta sesión: los nombres, los títulos, las fusiones y el lenguaje que ya la iglesia, porque si Pedro escribió esto, tiene que haberlo escrito antes del año 67, probablemente por ahí por el 65, 66, si fue su último escrito. Lo cual estamos hablando que en 30 años, después de la ascensión del Señor, en 30 años de vida de la iglesia del siglo I. No se escuchaba cómo están tirando balazos. Pensé que andaban los carabineros, pero No salga a mirar, hermana. Mire que ayer salió a mirar a una persona que estaban tirando balazos y le pegaron un balazo en la cara. Bueno, entonces aquí tenemos, como estábamos diciendo, Pedro usa los mismos nombres que ya hemos visto. Entonces ellos están afirmando, reafirmando, confirmando que la iglesia en estos 30 años ya tenía una teología y una cristología bastante desarrollada respecto a la persona de Jesús. O sea, mire hasta dónde llegamos. Los nombres utilizados, los títulos y las fusiones entre ambos, entre nombre y título, denotan la doctrina de la iglesia en el siglo I. De ahí la importancia. De ahí la importancia de todo esto. Y que no hay contradicción entre ellos, pero que sí fue corregido por Pablo. Pedro no corrige a Pablo. Se refiere a los escritos del hermano Pablo, como ya hemos mencionado, pero no corrige, sino que acepta. Y al aceptarlo los considera válidos y auténticos. Y es probable que conociera todos los escritos de Pablo. Lo que pasa es que ellos están pensando en dejarnos a nosotros, a la posteridad, todas aquellas cosas, como un corpus completo, sino que la iglesia después fue recopilando los escritos.
porque las cartas eran escritas a una determinada comunidad de fe. Y luego esa comunidad de fe compartió mediante copias con otras comunidades de fe. Y algunos de esos manuscritos son los que han llegado hasta nosotros hoy en día. Y a través de ello, y la comparación, lo que es la crítica textual, y la comparación de tantos manuscritos de distintas familias, de distintos sectores geográficos, hasta que ellos logran establecer el texto más probable posible del original. Muchos eruditos, bueno, hay discrepancia entre eruditos dependiendo de la corriente que venga, si es medio liberal, neoliberal, va a tener diferencia con los conservadores siempre, siempre. Así que eso no hay que exaltarse y tener cuidado así cuando uno compra un libro o lee un libro, tiene que estar claro de qué tendencia teológica es el autor. Eso es fundamental, porque si no puede leer cosas que estén reñidas con la palabra y que pueden causar cierto daño en algunos hermanos. Por eso que nos encontramos con hermanos que están con alguna doctrina media extraña porque están leyendo libros extraños. Ahora, si tiene una madurez teológica, los puede leer sin ningún problema. Sin ningún problema. Puede leer hasta Antonio Piñero si quiere. El español, que es agnóstico, y que de repente a uno su lenguaje le suena como herejía, pero el hombre es sincero y él escribe y aporta muchísimos datos muy, muy buenos. Muy, muy buenos. Pero hay que tener madurez para leerlo. Cuando digo madurez me refiero a un conocimiento previo de la sana doctrina, a tener un conocimiento de la perspectiva de la fe y de la teología, porque él escribe de la historicidad, de la lingüística, de la teología, pero no escribe de la fe, ni la teología, por tanto la deja fuera. Pero sí dice lo que en ese determinado periodo la gente pensaba acerca de Jesús. Y tiene unos libros como, por ejemplo, unos escritos esenciales para entender el pensamiento de Pablo, para comprender la literatura paulina, otro para entender la literatura del Nuevo Testamento, y porque si él es cierto no es cristiano, tiene una profunda preparación en todo lo que es el conocimiento del Nuevo Testamento, y en español. Su lengua vernácula es español. Por tanto, y no tiene ningún libro cortito, se lo digo al tiro, hermanos. Todos los libros de él son larguísimos. Y tiene cosas muy interesantes. También hay videos en YouTube que usted los podría ver y escucharlo, las cosas que dice. Pero tenga cuidado con lo que él dice, porque lo hace de otra perspectiva, que no es la perspectiva que nosotros como creyentes estamos acostumbrados a escuchar o a ver. Nuevamente aquí tenemos los mismos títulos que ya hemos estado mencionando anteriormente. Esto es otra forma de poder abordar la cristología en las demás epístolas. Y también podemos hablar muchas cosas más de repente de estos mismos tópicos, estos mismos asuntos, pero sería redundar en lo que ya todos conocemos, o por lo menos que hemos escuchado ya. No vamos a decir que somos expertos en estos temas. Yo no podría declararme como un experto en el tema de cristología. Estoy aprendiendo y me encanta aprender. Y cada vez que encuentro algo que me gusta, que me apasiona, que lo encuentro interesante, que no lo he abordado anteriormente, me gusta abordarlo, buscar literatura. Hay muchas monografías, muchos artículos en revistas de carácter teológico. En Google académico, ahí te puede encontrar, no en el Google común. En el Google común sale muchas cosas de páginas web, pero que no son consideradas como especializadas. Un blog que puede tener cosas verdaderas. Yo puedo escribir un blog también, no puedo escribir algunos artículos en una página web, pero para efectos académicos no son de fuerte argumentación. En cambio hay otros textos que están hechos para esto, que están escritos por alumnos de universidades, por profesores de universidades, de departamentos de teología, por eruditos también, que son doctores en teología, doctores en literatura bíblica, etc. Entonces, esos sí se pueden citar porque son expertos. Y eso es lo que uno tiene que leer, dependiendo de lo que quiera usted tener, porque si usted quiere tener una lectura devocional, bueno, tiene que buscar literatura devocional. Una Biblia con un lenguaje simple, poético, etc.
yo creo que, hermano, vamos a ir concluyendo. Yo creo que en una o dos sesiones más vamos a concluir estas exposiciones. Recordemos que estaban pensadas en hacerlas en dos exposiciones para cubrir el tiempo que se me exige a mí, que son 24 horas pedagógicas. Pero sumando los tiempos de las exposiciones que hemos tenido, yo creo que en 11 vamos a estar ya en el tiempo superado. Y con los tópicos contenidos en el programa, que lo conoce el pastor Gonzalo, hemos abordado todos los temas y tal vez incorporemos algún otro par de cosas y tal vez hagamos algo más también, aparte de algo extra bíblico, por decirlo de alguna manera, y buscar algunos tópicos en nuestra literatura para complementar, quizás, porque tengo bastantes, comencé nuevamente otra materia, estoy cursando dos materias, esta que estoy compartiendo con ustedes, y además también otra materia que se llama Nuevo Testamento del contexto judío. Y el profesor es bastante exigente. Ya nos dio la cartilla la semana pasada cuando comenzamos y dijo clarita las reglas del juego. Entonces hay que dedicarle tiempo y tal vez eso me impide que tal vez podamos continuar en esa con algo más de lo que teníamos programado hacer. Bueno, vamos a pasar un tiempo de preguntas también, pero antes quiero comentarles que terminamos nuestra exposición de hoy y ahora pasamos a nuestra segunda parte, que es la parte de las consultas, lo que usted quiera comentar, preguntar, etcétera. Ofrezco la oportunidad. Nadie quiere preguntar nada. Como dice un pastor amigo mío, sáquenle partido, sáquenle provecho. Pregúntenle, háganlo hablar. Yo no sé qué opinión se estará formando mi evaluador, pastor Gonzalo, ahí. Ojalá que sea buena, por el bien mío. Y el de él también, por supuesto. Pastor, sí, más que nada, justamente que en hebreo se aborda más fuertemente el tema de la relación de Jesús con la ley. De hecho, el autor declara que obviamente Jesús es superior a la ley, es superior a Moisés, es superior a la ley. Y desde esta perspectiva, y parece de alguna manera, o quizás de algunos textos de ahí de hebreo, pudiese desprenderse o alguno pudiese entender o interpretar de que la ley, en todos sus aspectos, la ley judía, la ley de Moisés, ¿cierto? En todos sus aspectos, tanto ceremoniales, no tan solo los ceremoniales, sino también a lo mejor los éticos, los morales, de alguna manera quedan supeditadas a Cristo y por lo tanto, desde el sacrificio de Jesús o desde Jesús en adelante, Cristo es nuestra plena comunión con Dios, muy superior a la ley, por lo tanto cualquier apelación a la ley, convocatoria a la ley, de alguna manera es un poquitito, ha perdido eficacia, a lo mejor para no decir inválida, ha perdido eficacia. Eso es siempre un aspecto inquietante, digamos, respecto de la cristología y el tema de la ley, que a lo mejor los alumnos siempre lo preguntan, bueno, ¿están válidos todavía los 10 mandamientos o no? Que a lo mejor es una pregunta bastante más sencilla, pero yo sé que el abordaje es un poco más profundo que simplemente decir sí o no. Eso, profesor, disculpe, no era tan sencilla la Está bien, consulta. gracias, pastor Gonzalo, por su aporte. Eso nos da pauta para seguir conversando un poco más. Bueno, la ley de Moisés tenía una constitución tripartita. Porque por un lado estaba todo lo que era la parte ceremonial que usted bien menciona, y también estaba la parte civil, y una tercera que era la parte higiénica. Entonces, ¿qué parte uno puede decir, oye, quedó fuera?
Bueno, las partes que tienen que ver con las leyes ceremoniales evidentemente ya no son válidas para este tiempo. Y eso también el autor de Hebreos lo deja tremendamente claro, tremendamente claro. Porque él, ¿qué es lo que dice? Que Cristo murió una vez por todos y para siempre. Su sacrificio fue perfecto, una vez. Todos, universal, para siempre, eterno. Entonces, ¿qué sentido tiene que se vuelva a construir un templo cuando el tabernáculo perfecto de Dios es Cristo? ¿Qué sentido tiene volver a establecer sacerdocio levítico cuando tenemos el sumo sacerdote de un sacerdocio más excelente como era el sacerdocio de Melquisedec? Que yo encuentro que esa solución que presentó el escritor de Hebreos es maravillosa, hermano. Es maravillosa porque todos los sacerdotes y sumos sacerdotes, recordemos que los sacerdotes y sumos sacerdotes todos provenían de la tribu de Leví, pero solamente los que venían por la descendencia de la familia de Aarón podían ocupar los cargos de sumo sacerdote. Los demás seguían siendo sacerdotes nomás. Y el escritor de Hebreos entonces, él no soluciona el problema, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero ¿de qué sacerdocio si no es levítico? Si no, él viene de la tribu de Judá. Entonces no podía ser sacerdote. Él dice, pues, un momento, detengamos un poquito aquí. Hay un sacerdocio que es superior. Y la argumentación que hace también demuestra la capacidad de pensamiento que tenía el autor de Hebreo extraordinaria. Porque él dice, mire, velo de esta siguiente manera. Abraham es el padre de todos los judíos, de todos los hebreos. Él es el padre. Hebreo no era una nación, hebreo era una designación. Hebreo significaba los que cruzaron el río. Pues se llamaban así los hebreos, los que cruzaron. Bueno, entonces él dice, mire, él es el padre de toda nuestra gente. Por tanto, cuando él se encuentra con este sacerdote del Dios Altísimo, del Elión, y le entrega los diezmos, él lo está reconociendo como superior y como un representante en la tierra del Dios Altísimo. Por tanto, él, que Leví estaba, como dice, en los lomos de Abraham, que todavía no es descendiente de él, está dando a conocer que existe un sacerdocio más grande y más sublime que el que tendrían sus herederos, o su progenia, o los que quieran ir después. Entonces, él solucionó ese problema del sacerdocio. Entonces, desde esa perspectiva, todo lo que tiene que ver con los aspectos ceremoniales ya no tiene ningún sentido. Además, tal como lo mencionaba el apóstol antes, era sombra de lo que había de venir. Sombra. O sea, una prefigura, hablamos de prefiguras de lo que había de venir. Porque la gran revelación de Dios y la última, la más plena, siempre hablamos nosotros de los puentes de Dios. Y decimos que Dios ha tendido 3 puentes para comunicarse con el hombre. El primero está contenido en el segundo. El primero es la creación, tal como dice el apóstol Pablo, que podemos conocer su eterno poder y deidad mediante las cosas creadas, mediante la creación. Entendemos que, y eso es por ejemplo lo que en las mismas palabras que hoy día se utilizan, pero en un lenguaje científico y menos religioso, cuando se habla acerca del diseño inteligente, es decir, por las cosas que están creadas, tiene que haber una mente maestra detrás de todo esto. Y no solamente una mente maestra, sino que con una capacidad tal para poder hacer todo. Por eso que hablan de diseño inteligente, ya eso de que esto es producto del azar, de una explosión, atenta contra la razón, atenta contra todo lo conocido por el ser humano, y no es lo que se ve en el universo y en el macrouniverso ni en el microuniverso. O sea que, por ejemplo, tenemos un universo que nos rodea y tenemos un universo interior. Nosotros hacia adentro somos un verdadero universo de tremendas cosas. Entonces, ahí tenemos un primer puente, la creación. Dios se ha comunicado, pero no podríamos saber nada del amor, del perdón, ni nada de esas cosas, ni la santidad, ni ninguna otra cosa, porque esas otras cosas fueron reveladas a través de la palabra. Primero hablada, después escrita. El segundo puente, la escritura,
que recoge todo lo que eran los mensajes, o no todo, sino que la parte del núcleo del mensaje de Dios a los profetas y los padres, tal como dijo el escritor de Hebreos, que Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces recoge eso y luego que nos habló por el Hijo, y también se recogen esas palabras y se hacen nuevos escritos y se fusionan ambos, y está lo que conocemos hoy día, las escrituras sagradas, Antiguo y Nuevo Testamento, que no hay, que muestran continuidad, que no muestran cese, sino que la historia sigue siendo la misma y sigue siendo contada ahora en unos nuevos escenarios, con nuevos personajes, pero sigue siendo la misma historia. Y el tercer puente es la revelación directa con la encarnación de Cristo. Entonces, no requerimos profeta, no requerimos sacerdote, no requerimos sacrificio. Entonces, todas esas cosas ya no tienen sentido. De hecho, Jesús mismo, por ejemplo, lo que son los sacerdotes, Él los terminó. El último profeta nacido de mujer fue Juan el Bautista. Se acabó, el último. ¿Para qué queremos más profetas si ahora vino Cristo? Entonces, hay muchas cosas que han ido desapareciendo, que no tienen vigencia, no que hayan desaparecido, están ahí. Incluso Pablo dice, las cosas que se escribieron, y se está refiriendo, por ejemplo, a los eventos durante el peregrinaje, estamos hablando de 1 Corintios 10, los eventos que se produjeron durante el peregrinaje en el desierto de Israel, dice, esas cosas, cuando hubo desobediencia en el pueblo, esas cosas se escribieron para nosotros, para amonestarnos, para que nos cuidemos y no caigamos en los mismos errores, y no provoquemos a Dios como el pueblo lo provocó en Meriba, que tuvo tremenda mortandad también. Entonces, las escrituras tienen un valor histórico, tienen un valor, como usted muy bien lo mencionaba, Pastor Gonzalo, ético y moral. La ética y la moral que Dios le inculcó a su pueblo es la misma que nosotros tenemos que respetar hoy día. Es decir, el decálogo hebreo no ha pasado de moda. El decálogo es como la identidad del pueblo de Dios. Entonces, hay cosas, podríamos decir nosotros que ahora podemos tomar en vano el nombre de Dios, ¿no? Podemos decir ahora que podemos hacernos representaciones para la adoración, no. También tenemos que situarlo en los contextos, porque pero Dios dijo a Moisés, hazte una serpiente y amárrala en un palo. Además le dijo también que hagan un arca y le ponen unos angelitos ahí, con las alitas, bonitos, que estaban con 2 alitas, 4 alitas, 6 alitas. Pero eso tenía su propia utilidad y permanencia. De hecho, después, cuando la gente empezó a adorar la serpiente de bronce, la destruyeron. Ya no cumplió su objetivo. Cuando se empezaron a considerar elementos sagrados y empezaron a prestarle atenciones que no se debían, desaparecieron. Ahora uno puede ver, por ejemplo, que hay culturas que han quedado. Por ejemplo, usted puede ver que no siempre hemos tenido escritura. Durante el oscurantismo, los creyentes no tenían escrituras, al menos en el mundo occidental, mayormente el mundo católico. Estaban supeditadas solamente a los monasterios, e incluso dentro de los monasterios no todos tenían acceso a la misma literatura. Y según los expertos, en muchos monasterios existían monjes que trabajaban en sus escritorium, después de la palabra escritorio, y copiaban las escrituras y no sabían leer. Solo copiaban. Es lo que dicen. De hecho, se hizo una película donde aparece el finado Sean Connery con Valentina Vargas, la chilena, y Christian Slater, que se llamaba El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Claro, y que cuenta la historia que justamente pasa ahí, en un monasterio del interior, y cómo los textos están encadenados incluso en algunas partes. Entonces, hay hartos elementos que tenemos que considerar nosotros. Entonces, por hacerlo más corto y terminar la pregunta, hay cosas que claramente están reñidas con la literatura bíblica. Las mencioné. Profetas, apóstoles. De hecho, la iglesia es apostólica porque ha sido enviada, comisionada por Cristo. Por tanto, usted, yo y todos los que estamos aquí, todos los hermanos en todo el mundo son apóstoles de Cristo. Entonces,
esto del apostolado, que también el Lucas, que cuando escribió su hecho, lo deja claro, o sea, para tener un título de apóstol, como porque él también dice, mira, hay una clase de apóstoles que son únicos, que son los 12. Y ahí en Hechos número 1 él habla acerca, o escribe que para completar el número de los 12 después de la muerte de Judas, escogieron a Matías. Y ahí está el grupo de los 12. Y luego están otros apóstoles, pues se llama como Bernabé y otros más en el libro de los Hechos como apóstoles. Porque son enviados por Cristo, o a veces son enviados por la iglesia. Entonces, también encuentra tener problemas cuando se autodeclaran profetas, cuando se autodeclaran apóstoles. No vamos a entrar en ese tema del apostolado, porque todos sabemos que el apostolado es un negocio que nació en los Estados Unidos. Y cualquiera se podía adherir al movimiento, a la restauración del movimiento apostólico, mediante una pequeña cuota que era entre 500 y $1000, dependiendo del grado que usted quisiera tener. Y eso está totalmente documentado. Entonces, empiezan a haber cosas, estas doctrinas de que se va a construir nuevamente el templo, que se van a restaurar los sacrificios, que se va a restaurar el sacerdocio, encuentra fuerte oposición, especialmente, por ejemplo, en el escrito del autor de los Hebreos, que es categórico. O sea, entonces uno dice, no le veo sentido a eso. Y hay otras propuestas de interpretación para los textos que hablan acerca de estas cosas. Pero la ética y la moral sigue siendo la misma. La ética y la moral que usó el pueblo de Israel, de esa ética se siguió compartiendo en la iglesia del primer siglo, porque todas las que la componían mayormente, el primer núcleo, era judío. Y después las comunidades en el extranjero, por decirlo de alguna manera, lo que denomina Pedro en la periferia, fuera de la Palestina, también siguieron marcando fuertemente la vida de la iglesia. La iglesia nunca se sometió a la ética y la moral pagana, pero sí sometió a la ética y la moral judía. No sé si con eso, Pastor Gonzalo, respondemos un poco lo que usted estaba preguntando. Sí, pastor, muchas gracias por el aporte, que siempre es un tema bien a veces que se presta para la discusión, esa visión entre Cristo y la ley, y particularmente en nuestra vida de fe cristiana y de convicciones, un poquitito está esa dinámica, digamos, de diferenciar entre lo que es de Cristo, lo que es de la ley, y qué es lo que finalmente permanece y que es válido que nosotros sigamos cultivando. Claro que sí. Y también, por ejemplo, se ha cuestionado algunos círculos que Pablo haya roto con la ley. De hecho, Pablo sigue, bueno, de hecho, en la iglesia, en el concilio en Jerusalén, llegaron al acuerdo que solamente se iban a circuncidar los que eran judíos, y los gentiles no salían a pedir la circuncisión. A los gentiles no. Entonces, hay aspectos, de hecho, Pablo después le pide a Timoteo o circuncida a Timoteo, no por razones salvíficas, sino que por razones de aceptación, y también por razones porque él era judío. Timoteo era judío y no habría sido aceptado en los círculos judíos si no hubiese estado circuncidado, porque él debió haber sido circuncidado cuando nació. Entonces vivió, para un judío, el no haber estado circuncidado y tener cierta edad, 20 o más años, significa que siempre vivió como pagano y que nunca formó parte del pacto. Por eso que los judíos entendían y pensaban que todos los gentiles que se convirtieran a Cristo primero debían formar parte del antiguo pacto, por el cual se formaba parte a través de la circuncisión. Que dicho sea de paso, la circuncisión no es exclusivamente hebrea. La circuncisión, según los expertos, ya se practicaba 5.000 años antes de Cristo, o sea, 3.000 años antes de Abraham, los egipcios ya se circuncidaban, porque era la circuncisión. Ahí donde estamos, Dios aprovecha lo higiénico para establecer lo ceremonial, porque la circuncisión era para preservar la salud y que no se pudieran producir algunas enfermedades, pero Dios también lo toma como una señal de su pacto. Entonces, por un lado, está preservando la salud física de su pueblo y a través del pacto su salud espiritual.
literalmente. Recordemos lo que pasó con el hijo de Moisés, que se le murió. ¿Por qué? Porque no lo habían circuncidado. Entonces tenía sus repercusiones el tema. Entonces el razonamiento que hacen los hebreos en Gálatas es más o menos ese. Que ellos pensaban que no podían tener parte en el nuevo pacto si no habían tenido parte en el pacto antiguo, en el primero. Entonces eso se discutió en Jerusalén y llegaron al acuerdo que en realidad para los gentiles no era necesario que participaran de la circuncisión física. Y luego Pablo recalca diciendo: nosotros somos los de la circuncisión, los que hemos sido circuncidados en el corazón. Entonces, todos esos temas, ese lenguaje, este pensamiento con respecto a la ley, Pablo lo sigue manteniendo y de hecho él lo practica. Recordemos también, él va a Jerusalén, se rapa la cabeza y hace los votos. Presenta votos para el templo. Entonces el templo estaba vigente. Sube a las fiestas. Después mismo va a decir: nadie le juzgue ni en fiesta, ni en día, ni en luna, ni en comida, ni en bebida, ni en ninguna cuestión. O sea, está diciendo todos esos aspectos ceremoniales de la ley ya no tienen ninguna validez. Además que nunca han tenido validez alguna sobre los apetitos de la carne. Entonces ahí, bueno, si alguien quiere leer un poco más de eso, lo puede hacer a través del libro de Gálatas que construimos por ahí. No sé dónde quedó. Aquí está. En este librito puede encontrar más información respecto de este tema de los Gálatas. Y me pondré las pilitas y sacaré el de Colosenses rápidamente. Mientras tanto, los hermanos que nos ven, si no tienen estos libros, los pueden encargar. Aquí también está el de Tesalonicenses, de la epístola escatológica. Lo puede tener también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna palabra de aliento al profesor? Pastor, Bueno, Daniel, díganos. sí, pastor, yo estaba procesando todo lo que usted está hablando, porque todavía estoy enfermo, por eso no amanezco en la pantallita ahí. Vaya. Pero, pastor, yo le agradezco porque en este tiempo que yo estaba enfermo y he estado aquí en mi casa, he ahondado mucho en este tema de las redes sociales, ¿ya? ¿Ya? Pero no descuidando también lo que es la palabra del Señor. Y entonces hemos visto cada doctrina, no sé cómo llamarlo, hemos visto que el cuerno, que el bautismo, abajo el agua, una gota, hemos visto, pero cada cosa de que si usted o yo mismo no estoy firme en la palabra del Señor o en la convicción de lo que estamos hablando de ahí del gran sumo sacerdote, nos lleva no sé para dónde el pensar de lo que está pensando el mundo, no sé si llamarlo cristiano o no cristiano, porque se llaman ser cristianos, pero están no sé cómo decirle, en un cuerno, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, que si tocan un cuerno, baja el Espíritu Santo, si no, no. ¿Entiende? Esas tendencias están ahora. Entonces yo le agradezco porque este tema donde nosotros deberíamos haber 50 conectados, aparte que es gratuito, no lo están y deberíamos estarlo. ¿Por qué? Porque se está hablando netamente de lo que es la palabra del Señor. Cierto, hay libros, cierto que hay anécdotas, pero la convicción es la palabra del Señor y lo que usted está dando, yo estoy más que convencido. Así que, pastor, yo le agradezco, siga en eso mismo y esperamos que se levanten mucho más ahí, pastor Gonzalo, que puedan hablar de esto netamente, porque hoy en día en el mundo hay cada doctrina, cada pensamiento, que si uno no está firme en la palabra, pastor, vaya caramba, que dejaría bastante que desear. Así que gracias, pastor, y ese sería mi pensamiento. Gracias, hermano Daniel, Dios le bendiga. Sí, usted tiene mucha razón. Yo creo que más que nunca hoy día esto de vendrán falsos maestros los porteros días se está cumpliendo, pero de manera lamentable y
bochornosa en algunos casos. Y claro que sí, pues, si la primera defensa contra la falsa doctrina es el conocimiento de la sana doctrina. Ese es el pensamiento del pastor Pablo Hoff. El mejor antídoto contra la falsa doctrina es el conocimiento de la sana doctrina. Eso es lo que le motivaba a él a que el mundo evangélico pentecostal de su tiempo estudiara, y que luego se convirtió en Instituto Bíblico Nacional de Chile para que todas las confesiones de fe evangélica, protestante, pudieran incorporarse también al Instituto Bíblico, que cada día va creciendo más y está impartiendo muy buen conocimiento, hermano. Yo también, de ese sentido, soy muy agradecido del pastor Pablo Hoff, pastor Guillermo González, pastor Manuel Díaz, de mis propios compañeros, que hoy día también muchos son profesores, directores de Instituto Bíblico en otros lugares. Muy contento, muy agradecido a todos ellos, porque yo me considero que fui una generación muy bendecida por parte del Señor. Una generación que nos dedicamos de lleno al estudio de la palabra del Señor, incluso sacrificando carreras profesionales. Por ejemplo, en mi caso personal, yo trabajaba en ese tiempo en EMOS, lo que hoy día es Aguas Andinas, y me ofrecieron a través del sindicato nuestro una beca para estudiar una carrera profesional asociada con lo que estábamos haciendo en la Universidad de Santiago en ese tiempo, famosa USACH. Y yo tuve que tomar la decisión entre completar mi bachiller en teología o tomar la carrera docente técnica. Preferí tomar el bachiller, y hasta el día de hoy nunca he considerado que cometí un error o me arrepiento de mi decisión. Al contrario, estoy sumamente contento de haber tomado esta decisión, porque esto me permitió a mí conocer mucha gente, ayudar a mucha gente, me ha abierto puertas, he estado en lugares, aquí y fuera del país también, estudiando, acceder a un conocimiento que no todos tienen las posibilidades de hacerlo, porque también es cara la cuestión, no es barato. Hoy en día, por ejemplo, cada materia de curso vale $220. Usted sabe cómo está el dólar, estamos hablando casi 200.000 pesos mensuales. Gracias a Dios tengo apoyo de terceros y me ayudan a pagar esos costos. Entonces también uno tiene que agradecer al Señor y agradecer a los hermanos. Y uno se debe también al pueblo del Señor, o sea, tratar de compartir algo. Lo hemos hecho a través de estas exposiciones, a través de charlas, a través de ponencias, ahora también a través de la escritura, y estamos desarrollando más cosas porque son necesarias.